Volvemos. Volumen 2 del especial que ya hicimos el primero de colecciones y recopilaciones de juegos en físico de Nintendo Switch. Ya hicimos 90 juegos en primer volumen y vamos a otros tantos en este segundo. Y vamos al lío porque es mucha tela que cortar. Vámonos allá, a compartir y vémonos. Bueno, vamos allá. Y antes de nada, aquí me dice Poropo que tiene que pedirle sal al vecino. Muy bien. Así, pide sal, ahorra unos eurillos, unos céntimos para los recuperatorios, guapo. Venga, vámonos allá. Vamos a empezar. Y lo teníamos por aquí. Nos quedamos en el 90. Vamos a los siguientes. Empezamos con unas sagas que lamentablemente estos recopilatorios, que viene todo en cartucho, de los Atelier. Hay dos recopilatorios que salieron de manera exclusiva en Asia con inglés y vienen en cada uno de ellos 3 juegos. Este es el Atelier Dash Trilogy Deluxe Pack. Además, el Deluxe Pack vienen con todos los DLCs. Son las ediciones más completas que existen. Y además solo para Switch, donde nos viene el Atelier Ayesha, el Escha Anlogi y el Atelier Shali, juegos que habían salido de PlayStation 3. Y estas ediciones de las que salieron en Asia, ya sabéis que esas ediciones asiáticas están completamente en inglés, tanto portada como contraportada, y el juego y el idioma en cartuchito. Hola Danieloki. Dice Rodríguez que estás viendo el vídeo de Play 4 un año tarde. Tranquilo, ahí están, ahí seguirán. Aunque la colección ha crecido un poquito desde ese momento, pero muy poquito en comparación a Switch. La verdad es que Switch le estamos dando más caña, ¿eh? Hola, Garaiste, guapetón. Este recopilatorio, que está muy bien, ya os digo, viene todo el contenido. Eso es para que luego digan que no cabe contenido en cartucho, ¿eh? Una pasada. Los Ateliers en este caso. Y luego tenemos la otra trilogía que también salió en Asia. La Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack. Como pasó con esta anterior trilogía, también vienen todos los DLCs, estas ediciones Deluxe. La Mysterious Trilogy, donde en esta tienen 2 juegos que habían salido de inicio en PlayStation 4 que no habían salido en Switch. Aquí la tenéis, el Atelier Sophie y el Atelier Firis. Es decir, que es la única manera de poder jugar estos juegos en Switch en físicos en esta edición. Como la anterior, viene todo en inglés, tanto portada, contraportada y incluso el lomo. Y el Lydian Swell. El Lydian Swell sí que salió aquí. Este sí que salió físico aquí, pero la edición más completa del Lydian Swell es esta. Porque esta Lydian Swell es la edición Deluxe, con todo el contenido. Es decir, que es un pack muy interesante. Eso sí, son packs bastante caros porque ya salieron a precio de $89, creo. Cartuchos muy grandes. Pero creo que ha habido rebajitas en algún momento por si os interesan. Y han ido reeditando. O sea que creo que si incluso se llegaron a agotar. Pero si a alguien les interesa, estas dos trilogías siguen teniendo stock. Incluso alguna tienda europea ha llegado a importarlos, ¿eh? Dice Provo que Switch es la reina por algo. La reina roja. Hola Retrobiblos Pro. ¿Qué se cuece? Bueno, hacemos el especial volumen 2 de recopilatorios y colecciones en Nintendo Switch en físico. Que hay una burrada. Ya hicimos el primer especial, que eran más de 90 en aquel especial. Y este haremos otros 90, pero son más de 300 recopilatorios en físico, ¿eh? Una auténtica animalada. Bueno, los Action Verge. El Limited Run se hizo con la licencia del segundo Metroidvania, el primero que nos llegó en físico, a través de Badland, el editor español que además le hizo ese gran feo al creador del juego, del primer Action Verge, pero el segundo ya se quedó España exclusiva en Estados Unidos, pero además Limited Run sacó un pack con los dos incluidos,
Es decir, que si buscáis los dos de manera collection, existe, editados en este caso por LRG, Limited Run Games, los Actionverse 1 y 2. Buen Metroidvania, el segundo no baja apenas la calidad, es incluso mejor que el primero, lo que pasa que el primero salió hace ya bastante tiempecito, con la tontería ya son 7, 8 años o 9, los años en los que salió aquel juego, y aquel juego barrió barreras, y el segundo es más y mejor, pero no sorprende tanto. Yo, Retro, creo que no es que sea malo el segundo, que sea más flojo, es que creo que el primero cuando salió, en el tiempo que salió, era topísimo. Después han ido saliendo muchos juegos para hacer, y ya no sorprende, han ido saliendo Metroidvanias loquísimos y ahora ya todo hasta parece repetitivo. Pero creo que el segundo está al nivel, ¿eh? Bueno, bajo mi punto de vista. Y el Baten Kaitos 1 y 2, el HD Remaster, estos juegos de Namco Bandai, estos juegos de cartitas RPG, el cual uno de ellos nunca llegó a salir por aquí, estos juegos de GameCube. Solo hay uno traducido, adivinad cuál, el que salió. Hay uno traducido y el otro no, uno viene en inglés y el otro en español. De esas guarradas que nos hace Namco, pero bueno, aquí no lo tenemos, esos dos recopilatorios, bueno, esos dos juegos. Por lo menos ya ha salido en territorio europeo, aquel que no llegó a salir nunca, en Switch. Y además tuvo una edición que venía con una steel case exclusiva de Game, también muy chula. Bros Baten Kaito 1 y 2, la HD Remaster. Bueno, este recopilatorio, seguro que muchos no habéis jugado estos juegos, muchos exclusivos americanos, de la saga de películas de comedia de Bill and Ted. ¿Sabéis? Aquellos que viajaban en la cabina telefónica de Bill and Ted, que uno de los protagonistas es Keanu Reeves. Una serie de juegos que salieron en NES, Game Boy Color, la mayoría exclusivos americanos. La gente de Limited Run, a través de su motor exclusivo Carbon Engine, los ha recuperado en un recopilatorio. Y los ha juntado todos juntitos y los sacaron. De esos recopilatorios raros y que son exclusivos de Switch. Aquí tenéis este. Bill and Ted's Excellent Retro Collection. Hola Nikese, guapa. Dice Rodríguez que te has conseguido el Actionverse, primero la edición negra, muy chula la de Badland. Esa es la edición de Badland, muy guapa. Esa edición, muy chula, ¿eh? Ya es difícil de ver. Bueno, este es un recopilatorio must have. Este es el recopilatorio de los Blaster Master Zero Trilogy, de esa franquicia de Sunsoft que recuperó E.T. Creates, que sacó primero de manera separada la gente de Limited Run, luego hubo una trilogía que también sacó Limited Run e incluso después salió en Asia con inglés. Las dos trilogías muy buscadas, en ese juntitas o por separado, pero se han editado de manera conjunta este grandísimo juego o juegos que, como podéis ver, nos plantea situaciones tipo shot 'em up, plataformas, acción, hack and slash. Es muy buenos juegos de esa franquicia antigua de Sunsoft, recuperada por Inti Creates. La trilogía del Master Zero. Como dice Retro, juegos avanzados en su tiempo. Muy buenos, sí señor. Juegazos. Bueno, Blood Rain, el 1 y el 2. Juegos que tienen ese aroma de juegos que, a pesar de que salieron pochos, para muchos, para otros que yo los jugué en su momento en PlayStation 2, también salieron en la Xbox original. Yo los disfruté en su momento en Play 2 y tienen bastante lore, porque aquí eres una vampira que matas nazis. O sea, siempre que se matan nazis, no sé por qué no disfruto más. Y la gente de Limited Run los recuperó e hizo un pack con los dos juntitos, el Blood Rain 1 y 2 HD Remaster,
que hasta hace muy poquito incluso tenían stock en Video Game Plus. Sigue siendo unos juegos toscos. Si no los jugasteis en el momento, igual ahora son un poco más toscos. Jugabilidad muy PlayStation 2 de la época, pero que tenían su rollo. Los Blood Rain. Hola, retrotraficante. Hola, guapo. Bueno, el recopilatorio de los Bloodstained, los que sacó Inti Creates del juego original, que en principio eran el estudio, ya sabéis, el creador del Symphony of the Night, del Castlevania, que sacó su juego Bloodstained, perdón, le encargó a Inti un juego para que la gente en el Kickstarter tuviera contenta mientras hacía el original. Y resulta que ese juego, con estética 8 bits, casi salió mejor que el original. Y visto el éxito, sacaron la segunda parte. Esto se editó en Limited Run Games para PlayStation 4, el primero incluso para Vita y Switch, y el segundo también. Y después, al cabo de 3-4 añitos, en Japón ha salido un recopilatorio con todos los idiomas, el llamado Curse of the Moon Chronicles, que lo podéis comprar y vienen los dos juntitos en un cartuchito. Y además tiene una collector espectacular también. Este es juegazos. Aunque no se engañe, el aspecto 8 bits son fantásticos, incluso el segundo con muchos más personajes. Muy buen recopilatorio, muy buenos Castlevanias, muy buenos Metroidvanias. Los Bloodstained Curse of the Moon, la edición Chronicles, con los dos juntitos. Bueno, estos son más desconocidos. Esto lo sacó una tienda limitada al inicio de generación de Switch, que era japonesa y editaba también de cara a vistas al exterior, al público occidental. Allí, por ejemplo, salió el Ghost Story japonés, que lleva inglés, todos sus juegos llevan inglés, y sacaron el pack, el bundle del Brave Dungeon, en el cual iba el Brave Dungeon y el Dark Witch, dos juegos RPG pixel, como estáis viendo, que eran exclusivos de 3DS japonesa. Y lo sacaron ellos, B-Side Games, los cuales lo sacaron en Switch, incluso su cartuchillo llevaba inglés. Ya son bastante más difíciles de encontrar, la empresa cerró, al final se fue al carajo. Pero que sepáis que si lo veis en eBay o tal, que nos preguntéis, aunque veáis que tiene el logo por edades japonés, estos juegos llevan inglés en cartuchito. Hombre, Corview, gracias por ese Prime. 11 mesazos ya, 11 mesazos, gracias, guapetón. Brickers Collection. Bueno, pues se vinieron aquí los dos Brickers. Juegos que incluso habían salido para Neo Geo y que la gente de Streamly nos recuperó. También para Play 4 y para Switch en este pack con los dos juntitos. Fuera de marcas como Capcom o SNK, un grandísimo también juego de lucha, Brickers, muy sonado en la comunidad de lucha y que tenéis disponible. No sé si quedará stock en Streamly, pero tenéis posibilidades de comprarlo también para Switch. Bueno, esto es exclusivo japonés, pero es un must-have. Ya lo fueron los juegos de 360. La saga Bullet Soul, los Bullet Soul ya salieron en 360 los dos. Y aquí los han recuperado también en un cartuchito, el Bullet Soul Collection o Bundle. Solamente han salido en Japón en físico. Y además la edición es con cajita de cartón y es una edición grandecita, es la única que existe. Si los buscáis para Switch, estos dos Shoot 'em Up de la misma franquicia, solamente los podéis comprar en Japón, a no ser que alguna tienda los haya importado. Pero que existe, Bullet Soul Collection. También los podéis jugar en digital en Steam. El hecho de que salieran en Steam con inglés hizo que a posteriori también apostaran por sacarlos en Switch. Bueno, hay un recopilatorio rarísimo que junta dos juegos de diferentes géneros, lo que pasa que son del mismo estudio, que sacó la gente de Retard Games,
Y uno es el Xenon Valkyrie, un juego de plataformas de acción bastante chulo a nivel pixel y retro, el cual, como estáis viendo, es este. Y del mismo estudio, y en el mismo recopilatorio, nos metió otro juego diferente, un point and click bastante bizarro, que es este, que vais a ver ahora, que es el Demetrios, del mismo estudio, pero nada que ver tienen uno con el otro, pero es un pack collection con los dos juntitos, Los dos juntitos. Lo que pasa es que creo que ya ese pack se agotó en Retard Games, pero si buscáis igual un poquito, si os interesan, igual en Vinted, pueden salir a un precio bastante bueno. Yo os digo, ese juego de plataformas acción que habéis visto, el Xenon Valkyrie, que además su versión de Play 4 lo sacó Limited Run Games en su tienda, pero la de Switch la sacó en este pack la gente de Retard Games con este juego, el Demetrios, un point and click. Bueno, Capcom, ya hablamos unos cuantos de Capcom recopilatorios en el anterior volumen, pero no hablamos de este, el Capcom Beat 'em Up Bundle. Uff, qué locura, qué locurón, los de Capcom, que si algo tienen esta generación, la de recopilatorios excelentes que nos están sacando. Lamentablemente, como sabéis, como ya hablamos en el primer especial, están ninguneando a Occidente, sobre todo a Europa. Aún en Estados Unidos están sacando la mayoría en Switch, pero en Europa no. Como ya le pasó a este incluso tampoco salió en Estados Unidos. La única versión existente en físico es la japonesa, aunque lleva todos los idiomas, por si os interesa. De hecho, se ha hecho el reprint del juego en edición Best, edición japonesa, lo que serían los Classics o lo que sería un Platinum. Tenéis dos carátulas, la Best o la edición normal, o por ejemplo aquella edición arcade con los flyers, que venía una caja grande con los flyers de las arcade, que esa la tenemos en casita. Brutal recopilatorio de beat más espectaculares. Dice Retro, dice, increíble recopilatorio, su edición física total es una locura. Uf, bueno, hay dos ediciones físicas totales. Existe la edición intermedia, que es brutal, muy grande, que lleva los flyers y los pósters de las arcade. Y luego está la que es más top todavía, la que lleva la caja imitando donde se metían las placas arcade. Que esa no la pude comprar, compramos la posterior. En fin, una edición muy chula, sí. Hola Macarra, guapo. Como dice Daniel Loki, un recopilatorio buenísimo. Y bueno, un recopilatorio que ha pasado sin pena ni gloria, pero que en el cual hay dos visuals muy buenas. Que ya salió una, el Chaos Shield, en su momento salió en PlayStation 4 Vita. Y que en este recopilatorio nos pusieron la nueva, el Chaos Head. Tenéis estas dos juntitas, estas dos visuals de Spike Chunsoft, que salieron en Switch, además con Steelbook incluida, una edición con Steelbook. Dos visuals muy chulas. Chaos Chill y Chaos Head. Bueno, y el recopilatorio de los buenos juegos de Ubi, cuando hacía buenos juegos. Tenemos el Chill of Light, ese juego que salió físico, porque ahora ya sabéis que este pack existe en Codina Box. Salió además un precio cojonudo, entre los 24 y 30 euritos. Nos salió este plataformas acción con toques Metroidvania, este Chill of Light, muy bonito, que también salió en Vita, en físico y en Play 4 en digital, una caja muy bonita pero digital. Es decir, que las únicas ediciones físicas que existen de este juego es la de Vita y la de Switch. Y que en el cual venía otro juego también muy bueno, como es este Valiant Hearts, que lamentablemente el 2 sigue en digital, tampoco no hay edición física del 2, pero el primero viene conjuntamente en este pack con el Chill of Light. Y ojo, que hubo una sustitución de este por un Codina Box. Hola Maite, guapa. No sé si viste el privé que te mandé, que hoy no hemos podido hacer el de juegos free, el especial, porque no hemos tenido electricidad en toda la mañana, no hemos podido preparar nada. Así que tendremos que posponerlo, ¿eh? Hola Melojoe. Dice Retro, es preciosa, el otro día el Linus se la quería llevar por encima de mi cadáver. Y Dalbert, ¿qué pasa, guapetón? No es que llueva mucho, no, que han
han puesto un papel de que nosotros no habíamos visto, de obras y que iban a cortar la luz, y le han cortado la luz toda la mañana hasta las 2 y pico de la tarde. Y suerte que Eva no tenía demasiadas reuniones de trabajo, si no, no hubiera podido hacer nada hoy de trabajo. O sea, así, por los loles. 6 horas sin luz toda la mañana. Bueno, es lo que hay. Bueno, y ahora uno que esto es proteína pura, los Choa Nikki, los dos de PC Engine que Edia se hizo con los derechos. El primer collection, es decir, que habrá más, y que, ojo, además, ha salido en Japón, en Switch. De momento solo Switch, una edición coleccionada muy chula. Aquí tenemos a la testosterona pura echando leche por la cabeza. Ojo al dato. Y que, ya lo hablamos hace un par de semanas, se ha registrado en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Edia, ya sabéis que ha llegado a varios acuerdos con Limited Run. De hecho, creo que ya hemos mostrado algún recopilatorio aquí de Edia. Los Valleys son de Edia. Los Comics Collection son de Edia. Los ha sacado Limited Run. ¿Qué pasará con estos? Si sumamos 2 más 2, queda 4, ¿verdad? Pues muy posiblemente que también los Choa Nikki podéis comprarlos los japoneses, o muy seguro que los sacará LRG por allí. Dice Shinra, proteína y lo que no es proteína y tanto. Sí, Colby, este hay que comprarlo. O te puedes esperar un pelín a ver si te gusta más el occidental. Pero bueno, lo tienes disponible también en Japón. Luego, el Citizen Unite Earth and Space son 2 juegos. El Earth y el Space. Son 2 juegos roleros RPG de Kemco. Que además han salido tanto en Japón como en Estados Unidos. En LRG fueron distribución por Limited Run Games y son RPGs. Y además nadie diría que son del publisher Kemco. El publisher japonés se alejan bastante de esa estética japonesa, como podéis ver. Estos 2 RPGs juntitos en un cartuchito. Dice, ¿cómo se llama aquel juego que ha salido del perro aquel por debajo de la reja? El perro por debajo de la reja. Me tendrás que ser un poquito más específico. ¿Cuántos anuncios, o sea, cuántos trailers hace de ese L. Gómez? Porque perro por debajo de la reja. Uno atrás. El de atrás era el este, que es el Choa Nikki. Ah, el Valiant Hearts, vale. Me tenías que haber dicho el Valiant Hearts, que es el juego de la Primera Guerra Mundial. Este viene en un pack con el Chill of Light. Buscas Chill of Light. Mira, te lo voy a poner por aquí. Voy a ponértelo por aquí. Chill of Light Valiant Hearts. Es que, a ver, parto el micro. Valiant Hearts. Si no me equivoco, está bien. Bueno, más o menos, ese es el rollo. Lo único que, ya te digo, se ha sustituido por el Coding a Box. Tienes que mirar que sea el del cartucho. Ya lleva un tiempo descatalogado. La sustitución fue con un zip, con un Coding a Box. Este es el Choa Nikki. Tenemos aquí el Citizen Unity. Y ya vamos al siguiente. El Clash of Heroes. Bueno, estos son 2 Dungeon Crawlers que salieron en PSP, los 2. El segundo además fue un Kickstarter que también salió en físico en PSP, que se lo tenemos. Y el 2G salió en PlayStation 3. Bueno, y que ahora, por ejemplo, la gente de PQF, que estos son juegos que sacó aquí PQF en retail, nos ha anunciado que no va a sacar el 3, que el 3 creo que fue exclusivo Japón de las Clash of Heroes. Bueno, pero que si os interesa, estos Dungeon Crawlers han salido en Switch, el 1 y el 2 juntitos en un pack. De la saga Clash of Heroes. A mí particularmente me gustaron, lo que pasa que no me han acabado de gustar a nivel gráfico el remake
le han quitado el pixel y... a ver, los compré porque me gustaron mucho en su momento en PSP, pero ahora gráficamente no molan tanto. Bueno, los Clia Complete Collection son 2 juegos de horror-terror que en este caso sacó LRG en su línea retail, que también lo vendió por Amazon.com. Estos juegos 2D de terrorcito, el 1 y el 2 juntitos en un pack. Lo digo porque igual la gente desconoce que esto ha salido físico. Clia Complete Collection. Bueno, el Collection of Mana. El que nos asustó el otro día que hicimos el directo de los 50 juegos más buscados caros, ¿os acordáis? Y que yo no me lo esperaba verlo ahí, 2 vendidos a más de 150 euros precintados. El PAL España, PAL Italia. A ver, yo recuerdo cuando esto salió, creo que era pandemia o prepandemia, era de esas épocas. Y hicieron una tirada muy cortita. Yo me acuerdo que nosotros reservamos el nuestro en Fnac, llegó nuestra copia y esa misma semana no había stock en ningún sitio. Y el juego se especuló. De hecho, hubo un mes que el juego se puso muy caro, ya sabéis, en los sitios de siempre, Wallapop y compañía, ¿no? Pero Koch Media, lo que ahora es Playón, hizo un reprint para surtir y el mercado, la necesidad que había, y entonces... El juego entonces llegó, se frenó y hubo para todo el mundo en aquel momento, pero sigue siendo un juego bastante escaso. Ya os digo, fue una tirada bastante cortita. Y además es un collection de 3 juegos clásicos. Creo que 2 de ellos llevan español, uno no. O sea, aquí el rollo es que 2 de ellos están traducidos en español y el otro no. Una cosa rarísima. Pero ahora que parece que está buscadito, la edición precintada, creo que si miráis Walla, creo que hay unidades abiertas al precio 20-30 euritos. Ahora las precintadas, locura. Comandos 2 y 3, esto ha salido un pack con los 2 juntitos en Switch. Del Comandos 2 clásico y el 3... En HD ha salido un paquecito del clásico del estudio español de Piros, de estrategia. Que a muchísima gente tanto nos voló la cabeza, ¿os acordáis? En PC, este Double Pack. ¿Sabíais que esto había salido en Switch? Porque salió, me acuerdo que hicimos la reserva, pero... lo típico, llegas a Fnac y te llega tu copia. Y bueno, lo que pasa es que no son juegos demandados, no son juegos que la gente pida mucho, pero son tiradas del carajo de malas, ¿eh? Bueno, el Construction 2 y 3. Este es de esos juegos que me acuerdo que Eva lo pilló en un Zexal de UK, me parece. ¿Te acuerdas, Eva? Este Construction, te hizo gracia tenerlo. Salieron en un pack estos 2 juntitos. No sé si tiene distribución española o solamente fue PAL UK, por si os interesa. Yo lo veo Eva en un Zex, me acuerdo, a 12-14 libras en Londres, y allí lo cogió ella. Juegos de trabajar, como dice el bueno de Jack. Dice Colby, en PC le dimos bien. Sí, conocía el pack, pero con los clásicos estos ya no los busco. Sí, a ver, ¿quién no los ha jugado de la época nuestra? Los hemos jugado todos, ¿no? Hablando del Rey de Roma, aquí está otro de los clásicos editados por Edia, los Cosmic Fantasy Collection, juegos de PC Engine. No sé si también llegaron a NES, Mega Drive, juegos que eran muy top en el momento, ¿no? Eran RPGs bastante top, bastante hardcore en su momento a nivel gráfico, muy potentes. Ahora quizá los vemos y decimos, ostras, ¿esto qué es? Bastante más flojetes, pero que nunca habían salido de territorio japonés.
la gente de Edia llegó a un acuerdo con Limited Run. Limited Run puso la pasta para traducirlos y los ha sacado en varios packs. En varios packs tenemos este primer pack que nos vienen varios juegos de PC Engine. Creo que es el 1 y el 2. Y luego tenemos el otro pack que hace poquito pusieron en pre-order, que viene el 3 y el 4. A total inglés. Es decir, que si los queréis, los buscáis, existen. En físico, en Switch. Solo Switch. No han salido en PlayStation ni otras consolas en físico. No, Colview. El idioma, tener en cuenta que el acuerdo es con Limited Run. Limited Run ha puesto el dinero de la traducción. Por eso no salen en inglés en Japón. En Japón salen en inglés porque Edia los trae de allí, pero Limited Run ha pagado la pasta para traducirlos. Son ellos los que han puesto la pasta para traducir el juego. La traducción es de Limited Run. Lo hizo con los Valis y lo ha hecho con los Comic Fantasy Collection. Y supongo que hará lo mismo con los Choaniki. Ellos tienen dinerito, tienen dinero por castigo y ante eso vienen los japoneses y dicen, tú pones el dinero para traducirlos, no problema. No problema. Límite Rasan, y toma, tú pones la pasta, tú te lo guisas, tú te lo comes y los japoneses reciben la pasta, ya está. Mejor negocio increíble para un japonés, desentenderse y que sean ellos lo hagan todo. Y todos felices, como dice Colview. Bueno, y aquí tenemos los Cosmo Dreamer. Esto fue exclusivo de Play Asia. Creo que queda de la sencilla, la Collector ya está agotada, de dos juegos, el Cosmo Dreamer y el Light Dreamer. Juegos Cute Map, como podéis ver, que sacó Play Asia, Asia Soft en inglés. Para Switch, no solamente para Switch. Esta es Double D Collection. Esta es la edición que se agotó. Si no me equivoco, queda de la sencilla. Bueno, me diréis, los Cotton. Pues hay un pack, el cual no ha salido más que en Japón, de dos juegos que aquí han salido por Strictly Limited, Inin, de manera separada, que es el Panorama Cotton y el Cotton 100%. Es decir, el Cotton de Super Famicom y el Cotton de Mega Drive japonesa. Pero hay una edición japonesa, una cajita muy chula, por si los queréis tener los dos juntitos. Existe ese pack ya, denominado 16 por 16 bits, e incluye los dos, el de Super Famicom y el de Mega Drive, y además llevan inglés. Eso está muy guay. Si los queréis coger juntitos, no los queréis coger por separado, tenéis esa posibilidad en Japón. Hola Manu Guapetón. Hay que tener todos los codos, sí, Colview. Si os digo que tenemos la occidental y la oriental, ¿os lo creéis? Ya me conocéis, ¿no? Y veis, esta es la edición, que lleva esta edición muy chula con la cajita así. Peccata minuta, es peccata minuta, o peccata cardinale, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Bueno, luego aquí sí que salió, tanto en Japón, como por ejemplo aquí por parte de Strictly. Esto no lo sacó Inin, es decir, no llegó edición retail a España. Este recopilatorio que me parece fantástico, con los Cotton de Saturn, y además el Guardian Force era un añadido, 3 juegos en uno. Guardian Force, que no tiene nada que ver con Cotton, pero lo metieron. Diga, pues ¿por qué no? Pues meta usted todo lo que necesite. Sí, en Amazon Japón dice Maite que encuentras todos los Cotton. Bueno, y además a veces bastante rebajaditos, y salen muy bien de precio. Es un regalo, sí, Colview. Me parece fantástico los 3 juntitos. Y más el Guardian Force, que tranquilamente no lo podían haber sacado por separado y seguro que muchos hubiéramos pasado por caja. Fantásticos, además, cómo se siguen viendo, se siguen viendo genial. Bueno, los Crash Bandicoot, me diréis, pero eso no tiene algo de descarga. Sí, pero como tienen partes jugables, creo que tienen 2 jugables y uno en descarga. En Nintendo Switch, el Crash Bandicoot Insane Trilogy
Porque no es un Codinabox, es decir, tú tienes el cartucho, vienen dos en el cartuchito, creo que es el primero y el segundo, y el tercero se descarga solo si tienes capacidad en el disco, claro. Son cosas que dices, a veces no entiendes, pero sí que te vienen dos totalmente jugables y un tercero en descarga. ¡Hola, Celedragón, guapetón! Activision ha hecho de esas marranadas unas cuantas. THQ también, de estas cosas que en Switch, de poner un cartuchito de menor capacidad y por no pagar los royalties de uno de mayor capacidad te hacen estas marranadas. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Danganronpa, los Danganronpa, que nos fueron saliendo la generación de Vita y de Play 4, primero por separado, luego hubo aquella trilogía, nos lo sacaron esta edición Decadence en Switch, porque además ya sabéis que los tres juntitos eran muy caros, pero además nos metieron aquel juego que era un spin-off y otro más, que en total son 5, que no había salido en Occidente, un añadido más, que creo que además era Dungeon Crawler, que no era una visual novel per se, que era bastante diferente a nivel de gameplay, todo juntito, todo con inglés, incluso una collector, y que salió en Switch. Y esta edición, que es la más completa, pero no se ha encarecido tanto porque tuvo una tirada bastante buena. ¿Alguno tiene castellano de los Danganronpa? Pues va a ser que no. En principio, que yo recuerde, no. Inglés del señor Shakespeare. ¿Veis? Este es el juego exclusivo que nos meten en este set collection de los Danganronpa. Bueno, como dice Cel, si los podéis jugar en PC con algún parche, y como dice Shinra también, parche fan, y si no, coger un móvil con el translator ese de foto en Parque Trongo, Golden Lens, exactamente, Colview, tú que sí que sabes. Bueno, Death Smiles, otro recopilatorio muy guapo que ha llegado a consolas actuales. Ya nos llegó a 360 el 1 y el 2, pero con algún añadido más. Y que nos llegó a Switch y PlayStation 4. Primero salió la japonesa, luego nos lo trajo aquí Streely en una edición coleccionista espectacular, y que luego la retail no la hizo Inin. La retail es de Clear River Games. Fue un juego de billar rarísimo a 3 bandas. Es decir, la limitada se la queda Streely, es decir, Collector. De hecho, la edición sencilla limitada de Streely lleva manual y está más completa con algún DLC, creo que el Death Smiles. Y la edición de Clear River creo que no lleva manual, pero también existe. Si queréis, hay 2 ediciones de Switch del Death Smile 1 y 2. Otro que hay que tener, sí, muy bueno, el juego de Cave. Ya los tienes casi todos, Maite, si no te generaríamos un problema. Muy buenos juegos, muy buenos juegos. Además, dentro de lo que cabe, ahora están asequibles la gran mayoría de estos juegos de Cave en Europa. Los ha traído muchos de ellos Clear River. ¿Qué pasará a futuro? ¿Qué pasará? Pues bueno, ya veremos. Pero ahora mismo los quieren buscar alguno de estos títulos los podéis encontrar de manera, entre comillas, fácil, a un precio bueno. Este no tanto, Este no es tan fácil de encontrar. El Deponia Collection sí que salió el primero en Switch, en PAL España, y ahí se quedó. Y al tiempo, Super Rare nos dio la sorpresa de todos los Deponia en un Collection, tanto en edición sencilla como Collector. Aunque ya sabéis que salió aquella edición en Play 4 de manera furtiva, que mucha gente se quedó sin ella porque fue una edición del Collection bastante escueta. Llegó varias a algunos FNAC, que me acuerdo yo compré una, y mucha gente se quedó sin esa edición, no solamente en España, en toda Europa, porque era una edición multi, incluido con el sello USK alemán. Pero al final Super Rare sacó esta edición con todos los Deponia, esos point and click tan chulos y que ahora están tan buscados. Los Deponia sueltos, dice Maite. Sí, en Play 4 están sueltos, sí. Alguno hay suelto.
Dice Colby, este lo vendí. No me escupan, son juegazos, pero los reservo para PC. Me parece maravillosa esta aventura gráfica junto con Randall's Monday, de la que más me gustó de Point and Click últimamente. Sí, a ver, PC con el tema del Point and Click, lo suyo es jugarlo con mando. Quizá la Switch no está hecho tanto para el tal, pero bueno, son totalmente jugables. Mucho se puede jugar con la pantalla táctil. Pero bueno, te lo compro. Si os gusta jugarlo en PC, están hechos muchos de ellos para eso, ¿no? Hola Keiko, guapa. Hola Johnny, copetón. Bueno, los Digimon, la saga Cyber Sloth. Que la gente no sabe que es la Complete Edition. No es que sea el juego más completo, no, es que vienen los dos. Hay dos Cyber Sloth que salieron en PlayStation 4, que Namco Bandai hizo unos buenos ports para Switch, los metió los dos juegos con todos los extras que no venían en los de Play 4 en un cartuchito, los dos juntitos en Switch. La versión para España es rara de ver ya, ¿eh? Y para mí, quizá de los mejores Digimon de los últimos tiempos. Me recuerda mucho a la saga Shin Megami. En apariencia y a nivel jugable tiene muchas similitudes. Es un corte más adulto de lo que son normalmente los Digimon. La Digimon Story Cyber Sloth Complete Edition. Bueno, aquí salió la saga Doom, pero muchos de ellos venían en descarga, como pasó en Play 4. La única edición con todo un cartucho donde Limited Run puso cartuchos de 64 GB para que viniese todo incluido, es la Collection de Limited Run. Lamentablemente tienen que llegar las empresas limitadas, gastarse los euros para que al final venga todo en cartuchito, ¿eh? ¿Y qué vamos a decir? Los Doom. Yo no voy a decir nada. ¿Vosotros vais a decir algo? Creo que está todo dicho, ¿no? Saga Doom Forever. Sí, a ver, ya no solo eso, Colby, es que además los de Play 4, que aquí también salieron, en descarga la mayoría. Es que son una auténtica marranada, ¿eh? Pero bueno, hubo opciones, Colby, de pillar la edición de Collection, la edición sencilla en Video Game Plus mucho tiempo, ¿eh? Y a un precio muy bueno, además, porque ya sabéis que el dólar canadiense está bastante devaluado. Bueno, esto salió en Asia. No os confundáis con los HD remake, no. Los originales... Bueno, el remake de los originales que salieron en móviles y recuperados con inglés, antes de sacar estos remake 2D, el 1, el 2 y el 3, una edición completamente en inglés, tanto portada como contraportada, y los juegos en inglés, salió en Asia. Del 1, el 2 y el 3. Lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe. A principio de generación. Y también tenemos los Dragon's Lair Trilogy, que además me sorprendió, que lleva el 1 y el 2 y el Space Ace, que son juegos muy buscados. Y muy caros ahora. A ver, que están muy bien. De hecho, me acuerdo que tenemos la Collector, que la abrimos la Collector para disfrutarla de Limited Run Games, y Eva se los jugó, ¿eh? Aquí donde la veis, Eva se jugó estos juegos, los Dragon's Lair. ¡Hola, Flores, guapo! 19 mesazos. ¿Qué haces, guapo? ¿Cómo vas? Nostalgia pura, sí, nostalgia pura. Muy buenas, macho. ¿Cómo lo llevas? Bueno, aquí tenemos el recopilatorio Enter and Exit, el Enter de Gungeon más el Exit de Gungeon. El Enter ya sabéis que es un tipo Binding of Isaac, Twin Stick Shooter, y luego tenemos el Exit, que tenemos que salir de la mazmorra y cambia el rollo, cambia el gameplay. Es un tema 2D, pero los dos juntitos, los otros juegos de Devolver Digital que sacó Special Reserve juntitos, que lo sacaron en Switch y en Play 4. Nos quieren mucho, nosotros también, Flores. Madre mía, a ver si un día te vienes por Varna. Venga, guapo. Y los Epics of Hammerwatch, juegos que sacó el Hammerwatch y el primer Epic Hammerwatch de esta subsaga de dos juegos RPG, como podéis ver, lo sacó Extremely Limited.
Los dos juntitos en un cartuchito en Switch. También hay que decir que la gente de Tesura sacó aquí el Hammer Watch 2. También. Así que ya lo sabéis, que casi está toda la no, el Hammer Watch no, el Epics of Hammer Watch 2. El Hammer Watch 2 acaba de salir ahora en digital. Y seguramente acabará finalmente saliendo en físico. Hay muchas subsagas del juego. Bueno, este es un recopilatorio espectacular. Lamentablemente solo ha salido en digital en Europa, Occidente. La única versión jugable con inglés y físico es la asiática, que vienen los 3 Etrian Odyssey, el Origins Collection, este remaster, fantásticos, Dungeon Crawler, eso sí, de Atlus, pero muy difíciles, ya lo eran en DS, además y luego algún remake que salió en 3DS, pero fantásticos. Si los queréis tenéis que recurrir al mercado asiático, pero llevan inglés. ¿Lo has pillado ya, Colby? Ostras, enhorabuena, guapo. ¿Quién va a la Retro Barcelona? Pues la gran mayoría. Nosotros siempre estamos, iremos seguramente algún día. Pero del grupo nuestro, ahí en Telegram, me parece que va medio Telegram. O sea que seguro que nos veremos muchos, en la Retro Barcelona. Hola, naranjita guapa. Estás machacada, ¿no? Que sales de currar. A descansar un poquito, guapetona. Bueno. Y unos Shums tipo Space Harrier que salieron en arcades europeas, que son los Exceus, nos los recuperó los dos juegos que existen en un recopilatorio Limited Run para Switch y Play 4. Son estos. Los dos jueguecitos juntitos en un pack de los dos Exceus. Venga, a descansar, naranjita. Ahora a descansar, a cenar bien, Te pones una peli o te pones algo y no te acuerdas y ya estás frita. Es normal, es normal. Hasta que cojas un poquito el hábito. Dice Corview, los Exceus, ese tengo el de PS2 y no tengo el recopilatorio. Me llama un montón la atención y se me había olvidado. A ver, de Play 2 creo que es el primero, si no me equivoco, y luego salió el segundo, el segundo salió posterior, que ya no salió en PlayStation. Y es algo mejor que el primero. Hombre, está guapo. Creo que tenían, si no me recuerdo mal, mírate si les queda stock en Video Game Plus. Colvio. Va a ser el domingo, Gómez. Nosotros creo que iremos el sábado, Sí. Nosotros iremos el sábado. Que el sábado está toda la chicha y la limonada. Está todo el mundo el sábado, estará todo el mundo el sábado. Yo creo que el sábado, de tanta gente que va a ver, no nos vamos a ver nadie. O sea, de tanta gente que va a ver el sábado, no nos vamos a ver. O sea, va a haber un montón de gente. Bueno, un recopilatorio muy raro, lo sacó el LRG Limited Run, el Fabrat Presents Collection, el volumen 1. Son juegos de esta empresa, bueno, a tener en cuenta, bastante arcades, que sacaron. Bueno, pues si los que queréis saber que existe este recopilatorio, porque existe. Johnny, nos vemos ahí, Nos vemos ahí, guapetón. O'Neill dice que queréis pillar cosas. Yo realmente, yo no sé cómo lo hacéis. Nosotros cuando vamos a la retro no compramos nada. Ni jugamos a nada, no nos da tiempo. O sea, empezamos a hablar con todo el mundo. Empezamos a cascar, a hablar. Cuando nos da cuenta son las 8 de la tarde o las 8 de la noche. Y estoy afónico, yo acabo afónico. Cada año, acabo afónico. Acabo que no puedo ni hablar. Fabrat Collection, con muchos jueguecitos. Nadie en Quique. Bueno, y aquí tenemos un recopilatorio. Este Faith de un Holy Trinity. Esto ha sido locura, que esto lo ha editado Fangamer, lo ha traído Meridian a España. Unos point and click, como podéis ver, y lo que han sido capaces de traer esta trilogía,
han sido capaces de traerla. Esta 8-bitera. La han traído en físico y de manera exclusiva en Switch en físico. Esta Faith the Unholy Trinity. Eva está solita en Kick. Bueno, la gente no sabe que también estamos en Kick. Yo dejo pineado arriba para lo del sorteo. Que hay un sorteo además en Kick que ha promovido Eva, no sé si lo sabéis. Bueno, buenos juegos que trajo Tesura el Figment 1 y 2 para Switch. Lo digo porque no os olvidéis que también salen juegos retail y collections, El 1 y el 2, además muy buen recopilatorio, muy buenos juegos que sacó Tesura. Dale amor al Kick. Kick. Los tenéis disponibles en sencillo, edición collector también, que sacó Tesura. Buenos juegos. Los Figment. Bueno, ¿quién pudo pillarlo al final? Los Final Fantasy Pixel Remaster, que ya sabéis que hizo aquella tirada de manera furtiva un domingo por la mañana de la sencilla y la collector de Switch y de Play 4 en la tienda online europea o japonesa o americana, y que mucha gente se quedó sin ellos. Aunque luego la tienda asiática, allí se parece que allí tenían el rotatorio de impresión de manera infinita y he ido sacando juegos. Pero que esta vez sí, Square Enix, después de casi 2 años, escuchó a los fans y reeditó en una edición física que ha distribuido retail en España, pero ojo, que también es limitada, Es decir, que han hecho una reedición. Cuando eso se agote, finito, si no la compráis ahora, tenéis delito. O sea, ya sabéis. Luego no digáis, no, es que no llegué, no. A ver, ¿qué oportunidades habéis tenido? Y creo que son fantásticos. Tener estos 6 recopilatorios me parece espectacular. Dice Keiko, yo lo pillé, pero no ese domingo, me lo encontré otro día por casualidad. Tú, Keiko, eres una suertuda, Últimamente no tienes tanta suerte en la ruleta de la muerte que hacemos en el canal y tal, pero yo me acuerdo que has estado tú un año llevándote sorteos a diestro y siniestro, Tú tienes la suerte por castigo, Bueno, aquí fue algo que no entendimos, porque ya sabéis que Square Enix ha hecho bastante marranadas, que sacaran PAL España el Final Fantasy VII y el 8 Collection Remaster juntitos. Hay un PEGI de esto, existe. Y solo llegó el 8 en físico en Play 4. Solo este recopilatorio con los dos solo está en Switch de consolas modernas, me refiero. Esto salió. Aunque ahora está bastante buscado, ya desapareció. Por eso digo que los Final Fantasy parece que hay stock hasta que deja de haberlo. Son juegos bastante demandados con la tontería. Ahora, este no. El XX2 no llegó aquí de manera completa. Sí que llegó en físico. En un falso físico, ya sabéis, viene el X y el X2 viene en descarga necesaria. Si lo queréis los dos en cartucho, tenéis que iros a la asiática, que hay 2 versiones. La asiática en chino, portadas y carátula en chino, aunque lleva inglés, no sé si llevará el español en cartucho, puede ser, que está en Play Asia, y la cara, que ya está desaparecida, que es la que es totalmente en inglés, portadas y contraportadas, y con el español en cartucho, que también se vendió en Asia, que esa se está vendiendo a 150 euros ya. Y que hubo mucho tiempo stock, porque me acuerdo que muchos la comprabais. Se importó muchísimo, incluso Extra Life creo que trajo, no sé si Wacap, incluso Impact Games trajo unidades de esa edición. De esta edición del Final Fantasy XX2. Limited Run hizo un pack del equipo de Tribute
Tribute ya sabéis que es una desarrolladora buenísima, que el último conocido, por ejemplo, es el Panzer Paladin, o ha colaborado también en el Revenge, el beat'em up, conjuntamente con Dotemu, por ejemplo, para deciros alguno, y nos sacó un pack en Switch, porque lo sacó por separado en Play 4, con el Flint Hook y el Metal Kings, que es ese juego, o Mercenary Kings, perdón, es ese juego que se asemeja mucho a un Metal Slug, también buenísimo. Ese pack con los dos juntitos, esa Tribute Collection, es un pack es excelente. ¿No lo conocías, Colby? Pues mejor no lo conozcas. Porque ahora está un poco susto el tema, Porque hasta las versiones de Play 4 están buscadas, incluso las de Vita, que también ha salido en Vita, por ejemplo, el Mercenary Kings. Pero es un juego agarral, Es un juego agarral. Tribute hace las cosas muy bien. Esto sí salió de retail. El Galax Z, conjuntamente con otro juego de innombrable, el Skulls of the Shogun. Bueno, el Galax Z está muy bien. Es un shoot 'em up que salieron este pack, lo sacaron en Switch y en Play 4. Es un pack muy extraño porque nos sacan un Shun con un juego de acción bastante raruno. ¿Veis? Este Shun está bastante bien. Lo digo por si os lo encontráis. Esto se ha distribuido en retail. El Galax Z viene en este pack y además nos viene este otro juego que es, bueno, bastante pochote, que es el Skull of the Shogun, bueno, pero merece la pena por el Shun. Pues esto existe. Y otro fantástico pack es el Ghost 1.0 y el Unepic, que salió de manera exclusiva en Play Asia, los dos juntitos. El Ghost 1.0 de Unepic Fran, ya sabéis que además hoy hemos tenido la noticia, aunque algo sabíamos ya, que el siguiente último juego de Unepic Fran, el Papa San Selen, ese juego continuación del clásico de Konami, del Nightmare, y ya sabéis el otro, bueno, no lo vamos a decir claro, simplemente es la secuela, del Gobelus, el Pampa San Selen, de esos clásicos de MSX, un Metroidvania chulísimo. Nos lo va a sacar en Switch y Play 5 Tesura, así que está muy guay. Lo han anunciado hoy en su Tesura Connect. Y aquí tenéis los dos recopilatorios que de momento son exclusivos de Play Asia. Creo recordar que estaban en negociaciones Tesura, no con Fran, porque Fran dio el visto bueno para sacar los recopilatorios en España. Pero creo que están en previsión de que llegaran a acuerdo con Play Asia. Pero si no han llegado a un acuerdo ya, eso fue el año pasado. Creo que incluso finales del año pasado. No, finales del anterior año. O sea, no en el año pasado, no. En el 2023. Y ahora ya estamos en el 2025. Pasa casi un año y medio. No sé. Igual al final no consiguen firmar y traer el Ghost 1.0 y el en un Epic. Una pena. Pero bueno, si los queréis, creo que la edición sencilla sigue estando en Play Asia. Hola, Videógenes, guapetón. Dice Rodríguez Víctor, este pack de Ghost lo quiero en PS4. No existe este pack en PS4. Rodríguez, olvídalo. En PS4 tienes que comprarlos por separado. El único pack que existe de los dos juntos es en Switch. El Ghost 1.0 y el Unepic en Play Asia se vendieron por separado. El Ghost 1.01 por un lado y el Unepic por otro. Tienes que comprarlo por separado. El pack es exclusivo solo de Switch. Videógenes, ¿qué pasa, guapo? Bueno, y aquí tenemos el Glade Lancer y el juego del ángel, como llaman algunos. Juegos que además los ha sacado Limited Run Games con un acuerdo de Rata Laika. Y además los que han porteado este juego al inglés ya sabéis quién son, ¿no? De este equipo español, encabezados por Luis Shinjuden, que al final Limited Run Games los ha sacado en Play 4 Switch este pack con los dos juntitos, Aquí tenemos el Glade Lancer, que ya fue exclusivo japonés en Mega Drive. El que sí que nos llegó es el otro del pack, es el Jinook.
El juego del ángel, llamado aquí, el Ginook. Este sí que seguro que muchos ya lo conoceréis. El juego, lo tenemos por aquí. El juego, como podéis ver, ya seguro que alguno conocéis. La portadita del ángel, muy bonita, en Mega Drive. Estos dos juntitos en un pack. Por el cual vamos ahora mismo, vamos por el 142. Nos quedan, vamos a hacer hasta los 160, 170. Bueno, Grandia HD. Grandia HD. Los dos Grandias primeros los sacó Limited Run para Switch y Play con inglés. Pero si no queréis pagar la burrada que se están pagando por ellos, los dos juntitos en un pack, existe la versión asiática con inglés. Existe. Dice Colview, también cayó con el Etrian. ¿Existe lag? ¿Se corta un poquito? ¿El lag? ¿Tenéis un poquito de lag? A mí me está diciendo Twitch que voy excelente, ¿eh? A mí me dice que voy excelente. Lo digo por eso, que tengo el bitrate va bien. Me está diciendo que 4,5 excelente. Vamos bien. Dicen en el que lo veo bien, Colview también, ¿eh? Bueno, genial, por lo menos. F5, hay que refrescar. Bueno, fantástico pack. Y ahora muy buscado este Guacamelee. Estos dos Metroidvanias juntitos de la misma saga. Que primero salió en Estados Unidos, que muchos importamos, que luego tuvimos que volver a comprar. Y que porque salió aquí retail, el Guacamelee 1 y 2, fantásticos juegos que en la época de Play 3 salieron en digital. Yo los jugué en digital en aquel momento. Y que al cabo del tiempo nos lo sacaron en físico. ¡Hola, Robert, guapetón! Juegazo los dos, ¿verdad, Teneloki? Muy buenos juegos. Muy buenos juegos. La verdad que sí. Fantásticos, ¿eh? Los dos Guacamelee. El Pollo Power. Y estos dos, ¿qué os merecéis? Los Guns, Gore and Cannoli. Estos dos Run and Guns que la gente de Streetly sacó los dos juntitos en Switch. Este pack de dos Run and Guns que ya visteis que el viernes pasado que hicimos el directo de Caros, este estaba buscado, ¿eh? Fantástico pack con los dos juntitos en Switch. Grandísimos Run and Gun. Los Guns, Gore and Cannoli 1 y 2. Bueno, ¿cómo vais? ¿Este lo quiere San Robert? Es que esto es canela, San Robert, no me extraña que lo quieras. Estos dos son top. Ese casi te lo pierde Correos por el camino. Mira, yo estoy contento con Correos también. Mira, hay que decir, hay que ser justos. Correos nunca me ha perdido un paquete, ¿vale? Lo que es Correos nunca me ha perdido un paquete. De los 30 años, 32 años, desde que coleccionaba miniaturas y que colecciono videojuegos, cuando me envía algo a través de Correos, cualquier empresa internacional, mirad que son cientos y miles de paquetes, miles, nunca se me ha perdido nada con Correos, nunca. Pues ahora parece que algo se ha perdido. ¿Cómo lo veis? Lleva 17 días ya sin... ¿Y sabéis cuál es? La edición Collector del Rugrats. Del el Limited Run Games. Y además me encanta esa edición. Y ya va también. Es una edición preciosa. Y nada, ya he tenido que haber ticket. Y cuando sean los 21 días, en principio Limited Run, intentaré pedirme un repuesto. Si queda stock en el almacén. Si no, me tendrá que devolver la pasta. Pero bueno, el Limited Run ahí funciona bien. Si les queda estocaje, me mandarán una nueva. Pero va a ser el primero después de... Ya os digo. Ahora, con Seur y otras... Ya es otro rollo, ¿eh? La que gana en mis años de experiencia es Seur. Seur tranquilamente me los habrán extraviado. Tanto envíos por cambio como cosas que nos enviaban. Entre 14 y 15 cosas. Ahí andará más o menos.
la proporción es muy bestia, ¿eh? Nosotros la experiencia nuestra, luego cada uno tendréis vuestra experiencia, ¿no? O GLS o Tipsa, o hay muchas empresas que trabajan en España, ¿no? Pero nosotros la experiencia es seguro, de mala me refiero. Pero correos muy bien hasta ahora, a ver qué pasa al final, 17 días y sumando, ¿eh? Es la sección que confirma la regla, ¿verdad, Colvio? Pero encima de esa edición, podría haber sido un juego sencillito y tal, no, una collector que además está siendo buscada ya y que nos hacía mucha ilusión esa edición y bueno, en fin, es lo que pasa. A veces, si no se comprara nada, si fuéramos a comprar al súper en vez de comprar jueguitos, pues no pasaría esto, ¿eh? Igual se nos caería alguna lechuga del carrito a la compra, pero poco más. Vamos a seguir. Bueno, el Azure Striker Gumball Striker Pack. Esto es un juego... Bueno, son juegazos los dos. Ya sabéis que ahora ya salió el 3. Que están trabajando en el 4. Y que este 1 y 2 salió al inicio de generación de Switch. Y además estos juegos salieron en 3DS. Los juegos de Inti Creates. Fantástico equipo japonés. De estos juegos que vinieron a sustituir a Mega Man ZX después de romper relaciones con Capcom, la gente de Inti, que salieron físicos en 3DS en Estados Unidos, que aquí no salieron en físico, aquí salieron en digital, y que nos lo recuperaron en este pack fantástico en Switch. Juegazos los dos. Que luego además han salido también en Play 4 estos juegos. Lo digo porque si no podéis encontrar la de Switch, lamentablemente existe una edición baratita que salió en Play 4 de los dos juntitos aquí en España, ¿eh? Dice Maite, según la peor, no me piden ni firma ni DNI y vete a saber dónde dejan el paquete. Bueno, es que yo si os contara pero películas de terror. O sea, películas de terror, Eva lo sabe. Auténticas películas de terror. O sea, ¿os podéis imaginar las situaciones más rocambolescas con Seur? Son cosas de hacer directos, o sea, de empezar a contar historias de terror, de hacernos perrerías, de engañarnos, y son cosas de fuertes, pero hasta de casi de denunciar. O sea, perrerías buenas. Lo que pasa que luego hemos tenido la suerte, la gran mayoría de esos paquetes, que luego ha respuesto, en este caso, la empresa que envía, ¿no? La empresa que envía, en este caso, se ha hecho cargo y luego ha habido situaciones que nos han subsanado. Pero cosas que dices, hostia, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser esto? Dice Johnny que lo pilló en PS4 y irá muy bien, ¿eh? Además va muy bien en Play 4. Dice Taneloki, a mí Amazon me lanzó un juego por encima de la valla. Bueno, a nosotros Amazon también nos ha hecho algunas, ¿eh? En un buzón, ya se acordará Eva, mira, pedimos un juego de Play 4 barato, de 12-13 euros, para lo que quería jugar, no sé si era el Black, bueno, era un juego de estos de un shooter en primera persona, que lo quería rápido para jugarlo, todavía no estamos streameando, y estaba el buzón lleno de correspondencia. Y estábamos en casa, que podía el tío haber picado, estábamos en casa, su obligación de llamar. Pues el tío ni llamó ni nada, el tío intentó meter aquel sobre de aquel paquete en el buzón. Partió el juego, partió todo para meterlo. O sea, ¿cómo lo veis eso? ¿Lo veis normal? O sea, yo cuando me acuerdo que vi, hostia, se acaban de entregar un paquete, pone que en el buzón. Bajo para abajo, saco aquello, yo abrí el sobre, que lo había... El juego hecho añicos dentro. O sea, hecho añicos. Hasta el disco. No sé si se acordará Eva, que tuvo que pedir reemplazo. Y bueno, nos dijeron, bueno, tranquilate, quédate con eso. Quedaros con el... Muy loco, digo, pero ¿cómo es posible? ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo puede hacer eso? Madre mía. Eso es... Pero, Johnny, no es que lo doblara, no. Lo destrozó para meterlo. O sea, no es que lo doble, lo joda por un lado, no. Lo destrozó. Tuvo que sentir cómo se partía el juego ahí, todo. O sea, a dolor. Madre mía. Dice Golvio, el hombre era un dedicado con un único objetivo, entregar el paquete y hacer feliz a un cliente. Hecho a Nicky. Madre mía.
En fin. Menos mal que era un juego barato, de esos que era para jugarlo, me apetecía, y luego... Bueno, en fin. Si hubiera sido un juego limitado... un profesional, como dice Johnny. Bueno, y aquí tenemos otro recopilatorio que muchos habéis comprado, en el cual también ha estado la gente de WayForward implicado, conjuntamente con Retro Realms y Retroware. Y es este pack con estos dos juegos, el Halloween y el Ash Evil Dead. ¡Buah! Juegazos que nos ha puesto el vello de punta con estos dos juegos de acción plataformera, con Michael Myers y el señor Bienes 13, Qué juegarrales, Dice Maete, mi paquete ponía que estaba en la puerta y en los alrededores. Estaban Naranjita y Keiko a mi lado cuando recibí la foto de mi hermano, debajo del felpudo. Bueno, sí, a ver, hay situaciones que a veces escapan de la imaginación humana, con repartidores, pero bueno, es lo que queda. También os aconsejo, si pasa esto, reclamar a Amazon y exponer. Una vez, me acuerdo que nos pasó bastante, pedíamos a Amazon Francia, y Amazon Francia siempre nos solía llegar a lo mejor el sábado el paquete, hasta que al final Eva puso que el sábado nos entregaba el paquete, porque nos pasó varias veces, y alguien cogía o no entregaba el paquete, ponía que lo había entregado, o lo ponía en un buzón diferente. Bueno, nos hacían perrerías, ¿no? De Amazon. Y solían ser juegos, ¿no? Y Eva hizo varias reclamaciones a Amazon Francia, y al final le pusieron con un agente para tomar nota y abrir una investigación del que hacía aquello. No sé si se acordará Eva. Y vino un expediente, no para nosotros, no, para ir a investigación e intentar localizar el repartidor que hacía esas marranadas con nosotros. Había un expediente de investigación. Que le diéramos todos los datos posibles, a qué hora pasaba, tal. Y justo después de aquello ya no volvió a pasar. Así que os recomiendo que si os pasan estas cosas, llaméis, expliquéis el caso. Parece que no, pero también tienen ganas de que no perder dinero, porque al final son pérdidas de dinero para ellos. ¿Cómo se llama el canal de Kik? Ahora te lo pone Eva, Johnny. Lo ha pineado Eva. Hay que reclamar, sí, Daniel, lo que hay que reclamar. Siempre la única opción que tiene el cliente es reclamar y que te escuchen. La única opción que tenemos. Bueno, ahora pongo Jena Sisters. Y digo, ¿por qué hay Jena Sisters? Porque hay un pack del estudio de THQ en el cual vienen 3 juegos del estudio que han salido solo en Japón. Sí. En el que viene el Jena Sisters. Y esa edición japonesa lleva inglés. Este es un pack con los 3 juegos. Luego viene el One Hand Clapping en ese mismo pack, un juego muy chulo que va jugado y que le encanta. Este recopilatorio es exclusivo, este recopilatorio collection es exclusivo Japón, con los 3 juegos del estudio. Estos 2 han salido solo digital en Occidente. No el Jena Sisters, que sí salió. Este es el One Hand Clapping. Y el tercero, que también viene en el pack, es el Pile Up. Juego de puzzle muy chulo también. Este Pile Up. Pues estos 3 juegos que mucha gente desconoce salieron los 3 en un collection en Japón. Ahora no recuerdo el nombre del collection, tiene el nombre del estudio que pertenece a THQ, que le dieron ese nombre en ese collection. Si me preguntáis, si estáis en Telegram, ya lo buscaré. Salieron los 3 juntitos en un físico en Japón, con inglés. Y otro recopilatorio fantástico de Amanita Designs, este estudio creo que polaco, de los creadores de Machinarium, de Kriegs, de grandísimos Point and Clicks, que nos sacaron 2 Point and Clicks juntitos, la gente de Super Rare Games, el Happy Game y el Pilgrims, los 2 juntitos. De hecho, sacaron la posibilidad de que cogieras la carátula del Pilgrims o la carátula del Happy Game. Tenían 2 carátulas. ¿Qué pensáis que hicimos nosotros? A ver si lo adivináis. Venga, tic-tac, tic-tac. ¿Qué cogimos? ¿Una u otra? ¿Qué cogimos? ¿La de Happy Game o la de Pilgrims?
de la gente de Manita. Los dos, dice Taniloki. ¡Bingo! Son juegos que nos encantan. A mí me encanta. Nos ha fichado. Los ponen en clics de Manita, me flipan. Kirk es fantástico. Machinarium es enorme. Y estos los queríamos tener. Dalbert también ha adivinado. Gracias, guapos. Bueno, este fantástico, además creo que el bueno de Unravel le encanta el Collection del Heaven Dust. Estos juegos de vista isométrica en Survival que nos recuerdan a los Resident Evil, que también sacó Super Rare Game. Este fantástico pack también. Heaven Dust Collection. Este te la apuntas. Este es muy guapo, Colview. Pero este rasca ya, Este lo vimos en el especial de juegos caros, Este rasca bastante, Este ya está carete, el recopilatorio. Sí, Retro, le encantó, lo comentó el otro día Robert, que le encantó los Heaven Dust. Bueno, ¿y los Toaplan qué? Yo sé que muchos los habéis pillado. Los Toaplan Arcade Garage, donde M2 o M2 Shooting Tigers, el equipo japonés de la gente de M2, fantásticos equipo que hace por fantásticos de juegos arcade. Aquí tenemos el Hisou Same Same Same. Shark fue uno de ellos. Que de momento ha sacado uno de los recopilatorios, lo ha sacado Limited Run Games en Occidente. No sabemos si sacarán los otros dos Toaplan. Si no tenéis la posibilidad, los 3 recopilatorios que ahora veréis que tenéis en Japón. Y en este caso siempre meten algún juego arcade extra como este que estáis viendo, del Mandragora, creo que es, el Mandros. Juego diferente. Luego tenemos, este es el que sacó Limited Run Games, el Tiger Heli. Los Heli, Tiger Heli. Los Tiger. Este es el que sacó Limited Run. El Pyros, ¿no? Warner Pyros, sí, ese mismo, Danieloki, muy chulos. Aquí también nos metían otro diferente. Ahora lo veréis, creo que el que nos metían aquí era un beat'em-up, si no me acuerdo. Bastante antiguo ya de la gente de Toaplan. Este me encanta también, los Tiger Heli. Diferentes versiones. Este es el que nos metió la gente. El Jet Star, exactamente. Este beat'em up nos incluye en el pack. Y por último, no menos bueno, este Zero Fire con 2 juegazos. Con 2 juegazos para mí fantásticos también. Fantástico pack. Y ports también. Con el Zero Wing y el Hellfire. Vaya 2. Y además con la reserva te mandaban la revistita de arcade de Toaplan también con cada recopilatorio, una gozada. Ya los tienes todos en casa, Colview. Maravillosos todos, sí. La verdad es que sí, esto es un vicio, ¿verdad, Colview? Es un vicio. La pena que creía que iba a sacar algún recopilatorio más y se han quedado ahí la gente de M2. Se han quedado en el tercero. Lamentablemente podrían sacar un cuarto o un quinto. Podrían haber sacado, ¿no? Se han quedado ahí, qué pena. Bueno, a ver. ¿Sabéis que el Georgie Hack, el de los perretes, el Cute Map de los perretes, el Zoom de los perretes, ha salido en Europa, ¿no? Lo conocéis, ¿verdad? Es este. Nambre siempre es bien, Olil, sí. Qué raro, Aniki. Este está muy chulo. Este ha salido por Axis aquí en Europa. También en Estados Unidos. Incluso estuvo muy baratito. Tanto por Amazon, que es donde se distribuyen los juegos de Axis, o en la propia Axis de la tienda online. El Georgie Hack. Espérate, el Georgie Hack. Pero espérate, porque igual te digo una sorpresa, que hay una edición japonesa que vienen 2 juegos. Este y otro más. Igual te quieres comprar la japonesa. Que viene este Georgie Hack.
Y además de este Jorge Hack, viene otro juego, Beat 'em Up, los dos juntitos, el Xiaomei and the Flame Dragon's Fist. Los dos juntitos. Y si no me equivoco, también creo que llevan inglés, aunque no es necesario, ¿eh? No es necesario porque son juegos arcade, como veis. Y estos dos vienen juntos en la edición japonesa. Creo que es... Te lo pongo aquí, Colby. Es el Jorge Hack. Jorge... ¿No era Jorge Hack? Jorge Hugh. Jorge... Hook. Pónselo tú, Eva, que no puedo escribir ahora. Jorge Hack. Con el Xiaomei. Jorge Hack. Estoy inventando. A ver, te deletreo, Eva. Sí. Es H-O-R-G-I-H-U-G-H. Jorge Hack. Jorge Hack. H-O-R-G-I-H-U-G-H. Y el Xiaomei. Perdón, el Xiaomei es X-I-A-O-M-E-I. Xiaomei. Esa edición, además es muy baratita, Colby. Si hay stock, no sé si estaba sobre los 2.000, 2.500 yenes. Una edición muy baratita, ¿eh? Como veis, un juego que además es la única opción de tener en físico el Xiaomei. Que es un juego actual hecho retro. No es un juego retro. Imitando que creo que ha tenido una edición en Mega Drive incluso. De juegos nuevos hechos de manera retro. Para consolas viejunas. Pero también se ha editado en Switch. Bueno, el Hotline Miami Collection. Esto ya sabéis que salió en Vita en Japón. Luego llegó a Play y Switch de parte de Devolver Digital en la tienda de Special Reserve. Y aquí nos llegó el retail. Grandísimos juegos. Los Hotline Miami. Vista isométrica. Bueno, vista cenital más bien. De acción. Tienen su aspecto táctico de matar todo lo que se menea dentro de, ya sabéis, estas habitaciones. Y tiene fases muy difíciles. Unraver, 7 mesazos, gracias, guapo. Gracias, guapetón. Este Hotline Miami Collection salió aquí retail. Muy buenos juegos. Si buscáis aventuras gráficas menos conocidas en el público occidental, que supongo que Colby ya las conoce, los Among Us, la saga Among Us de juegos de PC, hubo un Classic Collection exclusivo de Switch en físico que distribuyó Limited Run con muchas de las aventuras gráficas de Among Us. O sea que, cuidado, los que ustedes los ponen en clics clásicos de PC, aventuras gráficas, aquí tenéis un buen exponente con algunas de ellas. Dice Retro Traficante que gasta más Sanro aquí que en su colección. ¿Que te estás preguntando que también tienes ese? No, hombre, no, Maite, has hecho los deberes. Está muy bien. Los conoces pero no los jugué. Yo conozco la gran mayoría, tampoco los he jugado. Tampoco los he jugado, Colby. No se puede jugar todo. Y además era una época que yo era un poco golfo. O sea, la época de golfo es cuando uno me lo juega. Como todos hemos pasado esa época, ¿verdad? Y este recopilatorio es una pasada. De la placa IGS, sabéis que en Asia se ha editado un montón de títulos espectaculares, beat 'em up y de lucha, de la placa IGS asiática, un collection que incluso hubo una edición especial, confundida, muy chula, que esa ya está agotada, aunque podéis comprar la asiática, la portada es china, pero lleva inglés. La edición exclusivamente para el público occidental con inglés ya está agotada, con un montón de juegos beat 'em up y juegos de lucha brutales. Iremos cambiando aquí, muy guapo, el IGS Collection, como dice Daniel Oki. Y luego tenemos aquí, bueno, otros tantos que como podéis ver, muy chulos, una placa espectacular. Y vámonos al Master, aquí, al Martial Masters. Este es brutal. El Martial Masters, juegazo de lucha 2D, que nada tiene que envidiar a los juegos fantásticos de SNK y Capcom, ¿eh?
Viene incluido, viene incluido. Sí, sí, unos beat'em espectaculares, como dice Daniel, ¿eh? Este es mítico, el Martial Masters. Este es mítico. Pues esto existe. Exclusivo de Switch en físico. Y este, por ejemplo, este es un Metal Slug Watanabe, que también viene incluido. Fantástico también es este pack. Para que veáis que también se hacen cosas muy chulas, ¿eh, Nasia? Ya en aquellos tiempos. Solo te sale el Jorge Hearts, pero sin Xiaomei. A ver si se ha agotado. Tenéis que mirar a lo mejor por otras opciones. O mirar con kanjis y con katakana o Neil. Os recomiendo, si podéis, mirar cómo se escribe Xiaomei o Jorge Hack en katakana y buscarlo. Por ejemplo, en PlayAsia, buscar el katakana y luego buscarlo en Amazon Japón. Igual no está escrito en idioma occidental, inglés, ¿eh? El Martial Master, Johnny, en PlayAsia. Si queda algo de stock del asiático, aunque lleve caracteres chinos en las portadas, viene inglés también, la edición de Switch, porque ya la que era hecha para público occidental, las dos llevan inglés en el cartucho, y ese ya se agotó. Pero sí, si queréis, vamos a ver si hay stock, ya que estamos antes de seguir. Vamos a seguir. A ver, vamos a buscar aquí PlayAsia. Elige ese. IGS. Y lo tenemos, Classic Collection. Mirad, aquí tenemos el IGS Classic Collection. Tenemos el English. Mira, tenemos portada en inglés. Ya no está la exclusiva, pero ha repuesto de la portada en inglés, ¿vale? Portadita en inglés, ya no es portada en chino. No lleva la cubierta como lleva la edición especial, que es la cubierta de cartón, pero lo tenéis con las portadas en inglés por 34 libras, porque me nos detecta el router del trabajo de Eva, que estará sobre los 36-37 euros con IVA, más el envío, podéis sumarlo, ¿eh? Y como veis, aquí los juegos que llevan, mira, tenemos el Night Valors, el Super Hero, bueno, es un total de 8 juegos que vienen en este recopilatorio, brutal, ¿eh? Así que vosotros sabréis. Creo que merece mucho la pena. No creo que esto se llegue a reeditar, esto se quedará aquí. Y luego nos acordaremos de aquí un tiempo, ostras, esto se editó, joder, ya no tenemos acceso a él, ¿eh? Fantásticos juegos arcade que hasta ahora no habían salido en físico nunca, fuera de las máquinas arcade y las placas de GS. Bueno, esto, el Enigmatic Envelope Swamp de la saga de nombre disperso. Bueno, vienen dos juegos. De la saga Radirji nos viene el Radirji Swag y este Envelope Ilmate. Son dos juegos en un mismo pack que han salido de manera exclusiva en Japón. Estos dos juegos iban a salir también si os suena una página que se llama Dispatch Games americana, pero que se ha ido al carajo, así que solamente se han quedado las ediciones japonesas de estos dos Shums de esta saga. Este es uno de ellos, y luego está el Radirji de esta saga, que lamentablemente al final los juegos todos de los Radirji nunca han salido de Japón. ¿Cómo lo veis? Ni los de Play, ni los de Wii, ni ahora los de Switch, que hasta el Radirji 2 también ha salido, el Radirji 2 ha salido y tampoco ha llegado a Occidente. Ya los tienes tú, Golview, bien hecho, deberes hechos. Bueno, tenéis este Inti Creators Gold Archive Collection. Juegos de Inti. Alguno ya había salido en Limited Run, alguno no. 3 juegos juntitos en este Gold Archive que ha salido solo en Japón, como recopilatorio. Con inglés además. ¿Cómo lo veis? ¿Esto lo conocíais?
Muy buen pack, muy buen pack. La verdad es que muy buen pack. Y además lleva inglés, una edición coleccionista muy chula también. Lo bueno es que la gente de Inti mira mucho por Occidente y todo lo que edita desde inicio de generación, todo, en sus cartuchos en Japón, todos incluyen como mínimo el inglés. Está muy guay. Está muy guay. Llámala si por ejemplo nos conviene o nos interesa la edición americana, por ejemplo de USA o de otros países, podemos siempre acudir al mercado japonés, que apenas, al menos llevan el idioma inglés totalmente jugables. Y las ediciones japonesas de Inti son espectaculares, espectaculares, a muy buen precio. Este, por ejemplo, este Roro Puzzmit, este es un juego puzzle tipo Tetris musical. Este juego solo ha salido en este pack. Es exclusivo de este pack. Bueno, los Siren Collection ya han salido 2 en Switch. Me diréis, pero si están en pre-order en Steam, sí, ahí siguen en pre-order, pero ya tenéis la posibilidad de comprarlos en Japón, en Switch, los 2 Collection y las 2 coleccionistas, que las habéis visto aquí en compras, porque las hemos enseñado, y los 2 son brutales. Y hay un tercero que saldrá también en Japón como mínimo, ya veremos cuando llegan aquí a Europa, a través de Streetly. En este veréis los Image Fight, en este primero, que son brutales. Estos juegos de Irem. Así que si queréis ya por lo menos los 2 primeros ya los podéis comprar en Switch. ¿Quieres el 2, Johnny? Uf. Pues estaba muy bien de precio, Johnny, la japonesa de Switch. También creo que está en Play 4, si no me equivoco, Johnny. Hola, hermanos de Midgar, guapetón. Dice Daniel que es brutal. Es que estamos viendo que viene en este primero, por ejemplo, viene el Image Fight 1, el 2 y el X-Multiply. Es que es una locura, Pero es que en el segundo, que ya nos llegó hace 3-4 meses, también la Collector japonesa de Switch, es que también viene también merca totalmente espectacular, El Air Duel, por ejemplo. Este ya es otra historia, Saludos, guapo. Es brutal, es brutal. Y luego los Gun Force, por ejemplo. Es que vaya recopilatorios. Es que cualquiera le dice que no a esto. Cualquiera dice que no a esto. ¿Cómo se siguen viendo, Estos eran los AAA de la época. Los AAA de la época, eran estos, Ahora tenemos los GTA y esas cosas, pero estos eran los AAA. Y luego el 3, que ya está en desarrollo, ya sabemos lo que van a llevar. Todavía no sabemos nada del volumen 4 y 5. Y que tampoco está nada mal el 3 cuando salga al final, Con el Mr. Heli, por ejemplo. Tal vez, nosotros tenemos también preordenado el pack con todos. Llegará algún momento, esperemos que sí. El Misty Riders, otro más. Ojo, el Misty Riders, El Misty Riders. Y el Dragon Breath. ¿Quién no conoce estos 3 también? Vaya pack también más fantástico. Vaya pack más fantástico. Vaya 3. Dalbert, ¿pillas los 5? Sí, yo también pillamos los 5. Fue un regalo de Eva. Además me lo regaló, los compramos, si se acordará ella, comiendo en un pueblecito, sí, creo que era Beler, cerca de Cádiz. Todo blanco, en un restaurante muy chic, muy bonito. Allí me lo regaló, los compró. En un pre-order. Hace ya 2 años que hicimos el pre-order, imaginaros. Creo que era Beler, ¿no? Creo que era el pueblo de Beler. Bueno, otro que ya... Este sí que ya está en la calle, de la gente de Cubite, que los ha distribuido de manera exclusiva Streetly Limited. 2 juegos fantásticos en un pack de la gente de la época
mía de Commodore Amiga y Commodore 64. El Jim Power. Igual alguno se acuerda. Y vienen las dos versiones en este pack. El de Commodore Amiga, que estáis viendo, y el otro, el de Commodore 64. Bonita época, como dice Manos de Mica, y tanto, y tanto. No os pongo la música, por el tema de copyright que lleva el juego, pero es fantástica, es fantástica. La frontera. Vejer de la Frontera es el pueblo que estuvimos comiendo cuando hicimos el pack. Y este es fantástico, el 8 bits. Qué dos ports más fantásticos de los Jim Power. Nostalgia pura, como dice el bueno de Colview. Y esto cayó, este pack fantástico de Jim Power. Música increíble. Y otro pack de Strille. Que este ya salió sencillo, ya salió en retail un juego, pero en este pack vienen varios juegos que todavía no ha salido, sigue en pre-order con todos los juegos que el del Steel Empire, el clásico de Mega Drive, el remake y el Over Horizon. Vienen 3 jueguecitos aquí. Fantástico también. Fantástico. Vaya, ¿cómo lo lleváis lo de los Collection? ¿Os faltan muchos? Es una locura, lo de esta generación. Tenemos de todo, tenemos juegos de Nintendo, juegos indies espectaculares, RPGs, Metroidvanias, indies increíbles, nostalgia pura, arcades, beat'em-ups, lucha, shooms. Este es el Over Horizon, por ejemplo, de Game Boy Advance, que viene aquí incluido. Te faltan un puñado, Colview. Sí, a quien le gusten los géneros, este tipo de géneros en Switch es inagotable. Play 4 también hay bastante merca también. Yo diría que el tándem Play 4 Switch es espectacular. Es espectacular. Y bueno, ya ahora volvemos con los Kemco RPG. Aquí tenemos tela que cortar. Yo no sé si coger y decir, bueno, hay 9 volúmenes. Están saliendo todos los RPGs que ha ido editando Kemco y los está sacando en packs. Y ha sacado hasta día de hoy 8 y el 9 en pre-order. Creo que van por el 11-12 en Japón. Los japoneses no llevan inglés. Están saliendo en Asia. Bueno, sí, perdón. Los japoneses no llevan inglés, los de Play 4, ¿vale? Los de PlayStation 4 no llevan inglés. Pero los de Switch sí. Japoneses llevan inglés, lo que pasa es que llevan el katakana en el lomo. En cambio hay una edición asiática totalmente en inglés para el público occidental. Si los queréis con Kemco volumen RPG en el lomo, los podéis entender. Llevan todos inglés, todo en inglés. Y ahora parece que están sacando una versión USA de Play 5 y también de Switch. Y van por el volumen 11 o 12. Así que como mínimo tendremos esos también en Switch. Van por el 9 ahora mismo. Una locura. De hecho, bueno, no sé si os pongo los trailers, pero van 4 juegos por cada pack. Si van por el 9, pues calcular. Cuando saquen el 10 serán 40 juegos. Una auténtica locura estos packs. Si os gustan los RPG, muchos de ellos están muy bien. Son RPGs de media... una media de 15, 20, 30 horitas, más asequibles, más clásicos muchos de ellos. Hay algunos últimos que están muy bien, de los últimos packs, están fantásticos también. Muy a tener en cuenta los amantes de los RPG. Dice Janilo que yo este recopilatorio ni miro. Dice hermano de Miga, 2 consolas que con los años se convertirán en legendarias sin duda. Jamás ha existido un catálogo tan... Es que yo a veces... Vamos a ver, yo tengo ya la mitad de la centena de años, ¿no? Y yo vengo de muy atrás. De hecho, yo crecí con MSX, luego como de la Amiga. Bueno, ya me conocéis, los que ya me conocéis aquí tal. Y he vivido muchas épocas, ¿no? Y he vivido muchas... Y yo no me anclo en antes, aunque para mí fueron épocas fantásticas. Y como esta generación, lo que estamos viviendo
en la generación Play 4, Tandem, Play 4, Switch y todo lo digital que está saliendo es una auténtica locura. Locura, o sea, es inmenso, o sea, es inabarcable. Y luego, precios cojonudos, precios cojonudos. Hay que recordar que antes el precio de un juego te podía suponer comprar uno como mucho al mes o cada 3 meses. Y no hace tantos años. Ha cambiado todo mucho, 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 mucho. Para mí, una época dorada. Veremos cómo será lo que venga, pero una época dorada. Dice L. Gómez, es una ruina esto. Ya solo he añadido 40 juegos en lo que va directo en la lista interminable. Ojalá algún día. Es inabarcable. Estamos hablando que Switch, por ejemplo, está rondando ahora mismo cerca de los 3.700 juegos editados en físico a nivel mundial sin repetir juegos. Por regiones. Me parece espectacular. Y PlayStation, por ejemplo, tendrá quizá unos cuantos más, pero aún le quedan muchos años en Switch sacar juegos, ¿eh? ¿Cuántos acabarán editados en físico en Switch después de todos unos años? ¿5.000 juegos? Brutal. Dice Colvio, los Kemco no estoy nada metido y no me atrevo a meterme. No te metas, porque como te metas, ya van 9 RPGs, 9 volúmenes. Harán 11 o 12. Me libro, dice Maite. Te libras, Dice Propo, dice, he cambiado en que estamos todos locos. Casi nada, ¿verdad? Pero bueno. Miramos que yo tenía por aquí lo de todos los volúmenes de Kemco. Creo que vamos a pasar de ver todos los... Ya sabéis, hay 9 volúmenes. Y vamos a hacer hasta dos recopilatorios más. Que es para hacer lo que sería los 90 por episodio. Y ya haremos otros 2 especiales más adelante de recopilatorios. Y vamos por este. Esto salió retail aquí. Microids lo editó, lo distribuyó Meridian y está bastante desaparecido este pack de Switch de los 2 juegos de Kingdom Majestic. Estos juegos de estrategia y gestión, pixel muy guapos, que esto ha salido aquí retail. Además en un pack con cajita de cartón. Muy chulos. Lo digo por si no lo sabéis. Esto ha salido físico retail en España. Lo distribuyó Meridian hace mucho tiempo. Los Kingdom Majestic. Dice Daniel Oki, este lo pillé porque lo vi aquí. Sí, los Kingdom Majestic salió aquí. De hecho, el primero salió en Limited Run. Y al cabo de 2 o 3 años salieron los 2 juntitos que habían. Los sacaron físico retail en España. Maite, es peligroso verme. Sí, a ver, sí es peligroso para mí también. Solo mirar catálogo. Me acuerdo de cosas que han salido. Digo, uy, esto no lo tengo. Uy, esto. Y Eva dice, este tampoco lo tenemos. Y nos retroalimentamos. Se ven bonitos, sí, hermano de mí. Están bastante chulos. Ya ha salido esa versión modo Olimpo, con dioses del Olimpo de este juego. Y ya el último de la noche, que ya lo podéis comprar, ya los están enviando para Switch, de Pixel Heart desde la página web, son exclusivos de la página online de Pixel Heart, los 2 juegos de este estudio, el Asteborg y el Astebros. Juegazos los 2, que ya también han salido incluso en Mega Drive, que han llegado por separado a Play 4 y Play 5, pero si queréis la versión exclusiva de Switch, los 2 juntitos, es en Pixel Heart, lo podéis comprar en la tienda francesa online, estos 2 juegos en Switch, denominado el Pack Kingdom of Asteborg, y viene el Asteborg y el Astebros. Esto lo viste en el recopilatorio de Pixelar, sí. Bueno, de hecho, en los recopilatorios de Pixelar, ¿os acordáis que hemos hecho 9? Pues ya, yo diría que en 4 o 5 meses, para acabar el año, puedo hacer el volumen 10 de Pixelar. ¿Cómo lo veis? Porque ya hay muchos anuncios, como el Pampa San Selén y otros tantos, que ya van a salir en físico en Switch. Imaginad otro recopilatorio de otros tantos juegos que hacíamos, eran de entre 60 y 80 títulos por volumen de Pixel en Switch. Qué locura, qué locura. Qué locura. Pero bueno, es lo que hay. Este está apuntado a la lista de Neloki. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues hasta aquí el especial. Hasta aquí el especial. Hemos hecho otros 80 más. O 90, hemos hecho 90 casi, ¿no? 80, 90. Si hemos hecho... Hay una... Y nos quedan... Tengo 300 y pico recopilatorios y tengo que repasar la lista, que creo que saldrán unos más. Imaginad 2 especiales más que haremos. Iremos haciendo, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Dice Colby, muy guapo. Ahora a ver el divertido a ver el diferido que me perdí al principio, apuntarlo como... Bueno, ya aún tenemos que subir a YouTube el primero, que supongo que lo subiremos para la semana que viene o la otra, porque la verdad es que hay mucho curro, reedición, pero bueno, vamos subiendo todo el material que vamos haciendo, todo a YouTube. Todo a YouTube. Mira lo que le pasa a Corby en Dice Gómez, fatal, tío, una hoja entera por delante y por detrás. Qué locura, ¿verdad, hermanos de Milcar? Bueno, lo bueno es que por lo menos no tenemos que lamentar que no salen juegos. Ahora, hay que lamentar que salen demasiados, pero bueno. Todo sea eso, elegir lo que más nos gusta, tener cabeza con el dinerito que tenemos y podemos comprar y ya está. No sé qué le pasa a Colview. Le pasa... Le está moderando en Kick. Kick lo está moderando a Colview. ¡Colview! Por contenido sexual. Por contenido sexual, ¿pero qué has dicho? Quieres saludar a Lola y entiende que Lola son tetis. ¡Ostras! Entiende que Lola son Tetris. Tetris. Y te está imaginando y no puedes saludar a Lola. Bueno, es lo que tiene. Habrá que enseñarle al... No, es que en Kick lo puse súper seguro. Habrá que moderar, Kick. Tienes que cambiar un poquito. Hay que moderar al moderador, ¿eh? Hay que moderar al moderador. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gente guapa. Vamos a buscar a ver quién tenemos por ahí. En directito. Vamos a buscar a ver quién tenemos por ahí en directito. ¿Quién está? Back to Twitch. ¿Quién está en directo? A ver quién tenemos por ahí. Tenemos a Metricar, a Kai, rejugando. ¿A quién vamos? ¿A Metri? ¿A Kai? Vamos con Kai, que está más solo que la una. Está el pobre ahí, como son 5 o 6 jugando Monster Hunter Wilds. ¿Nos vamos con Kai? Venga, vámonos con Kai. Y lo saludamos. Kai, a ver si me sale aquí, que no me aparece. Sí. Ahora, hay que meter la barrita y no me aparece. Nos vamos con el bueno de Kai. Y bueno, y a todos los que habéis estado en King, muchas gracias. Y los que estáis en YouTube y lo veréis en diferido, también muchísimas gracias. Si nos dejáis comentarios, si nos seguís, gracias guapos y guapas. Lo de dejar los comentarios últimamente nos encanta mucho, ¿eh? Y que hemos hecho 2 años en YouTube. 2 años ya en YouTube. 2 años, parece mentira. Parece que empezamos ayer. Qué locurón, qué locurón. Bueno, nos vamos con el bueno de Kai. Nos marchamos y pasar un buen jueves. Mañana volvemos con Eva y entrevistita de Eva. Acordaros a las 8. Chao, chao. Nos vamos con el bueno de Kai. Muchísimas gracias por aguantarnos aquí un día más. Volvemos, como siempre, casi cada día, ¿eh? Y si no, nos vemos el domingo con novedades y preorders. Hasta luego, muchachos y muchachas. Nos marchamos.